Buenos A ver, días, Paloma. doctor Ovidio. Un saludo para ti, para Alejandro, para el doctor Temístocles y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando en este programa. Pues lo primero que yo quisiera decir es que yo creo que todas esas conductas ya están tipificadas. Los bloqueos hoy son delitos, los abusos que se han cometido todos son delitos, los saqueos, el vandalismo, todos esos delitos son daño en bien ajeno y lo que tiene que es judicializarse. Yo me aparto de la interpretación del doctor Temístocles y un saludo muy especial al doctor Jesús Ignacio, que no sabía que estaba aquí. Yo me aparto de la interpretación del doctor Temístocles. Yo creo que el diálogo es fundamental en una democracia. Las democracias tienen que ser abiertas, participativas, estar pendientes del querer ciudadano, estar pendientes de lo que la comunidad está esperando, tratar de resolver los problemas. Pero yo sí no creo que nosotros podamos seguir por la línea que nos han traído desde hace mucho tiempo, de que cada vez que alguien quiere dialogar, entonces es a partir de vías de hecho, de violencia y de destrucción. Yo creo que mientras haya vías de hecho, violencia o destrucción, uno no puede dialogar. Y no puede, porque es que esto entonces va convirtiendo el diálogo es en un mecanismo no de diálogo, sino de extorsión. Entonces yo vengo, secuestro Popayán y ahora o me dan lo que quieren o no lo voy a liberar. Yo creo que eso no se puede seguir tolerando en ninguna parte, ni en el Cauca, ni en ninguna parte de Colombia. Yo creo que, por supuesto, hay problemas en nuestro país. Imagínense una pandemia que destruyó 500.000 micronegocios, una pandemia que nos dejó con más de 2,5 millones de colombianos desempleados frente a lo que ya teníamos, una pandemia que nos arrebató, que borró de un plumazo todo el trabajo social que se venía haciendo en términos de la superación de la pobreza. Hoy tenemos 42% de pobreza, 21 millones de compatriotas, querido Ovidio, 7,5 de ellos en pobreza extrema. Claro que necesitamos actuar, pero cuando usted ve ese escenario, yo creo que la respuesta también es bastante clara. Hoy lo que Colombia necesita es reactivación económica, es que todos esos pequeños negocios puedan volver a salir adelante, que tengan acompañamiento, crédito, que tengan posibilidades de que le quiten tanto trámite para ser formal en este país y podamos generar realmente una reactivación económica que le permita a la ciudadanía volver a tener empleo, volver a tener un negocio que salga adelante y que haya quien pague impuestos para tener unos programas sociales muy profundos que nos permitan acabar con la pobreza, unos programas de autoconstrucción en las veredas, en las comunas, en las ciudades de Colombia, para que podamos hacer los mejoramientos de vivienda, los mejoramientos de los andenes, de las carreteras, de las vías terciarias de nuestro país, de la mano de las juntas de acción comunal. Una gran revolución que mejore las condiciones de los pobres y que reactive económicamente. Y el paro nos llevó precisamente en contra de eso, Ovidio. El departamento del Cauca vio desaparecer lo que le quedaba de una ya precaria empresa. ¿Qué va a pasar si las empresas del norte del valle y las poquitas que hay en Popayán deciden trasladarse a otros departamentos? ¿De dónde van a trabajar los caucanos? Nosotros no podemos seguir tolerando los bloqueos de nadie bajo ninguna causa, así sea por la causa más bonita y más justa del mundo. No, señor, las vías de hecho, la destrucción del aparato productivo, solo trae pobreza y desolación y ruina. Yo creo que este es un gobierno que es muy abierto y que ha dialogado y que estaba recorriendo el país con los talleres Construyendo País, hablando con la comunidad y tratando de resolver problemas. Pero lo que yo veo en este paro es una ausencia de autoridad. Y yo quiero decir algo, doctor Jesús Ignacio, mire, yo creo que el Estado no tiene el deber de la seguridad, tiene la obligación, la obligación. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted mira la historia reciente de Colombia, lo que sí nos tiene que quedar claro es que cuando el discurso buenista de que no hay que usar la fuerza del Estado nunca se impone, lo que terminamos es presos de todas las violencias privadas. La fuerza del Estado es la negación de la violencia. La fuerza del Estado, el respeto a los derechos humanos, es la posibilidad de que no importa qué ideología usted tenga, no importa qué valores profese, usted pueda vivir en una sociedad donde todos quepamos y donde los fuertes o los violentos no abusen de los débiles o de los pacifistas. Yo creo que la fuerza del Estado es fundamental para crear el equilibrio donde no haya abuso. Y mientras se debilite la utilización de la fuerza pública, que además se ha hecho un debilitamiento a través de la estigmatización de nuestros policías y soldados,
Yo diría, aquí nadie está de acuerdo con que un soldado o un policía vaya a violar los derechos humanos. Todos lo condenamos. Yo no encuentro un ciudadano en Colombia que nos diga, no, un policía que salga y mate un ciudadano pues por fuera del legítimo ejercicio de la fuerza, pues que lo dejen impune, nadie, todo el mundo, pero con respeto a la presunción de inocencia, pero con respeto a las fórmulas de juicio. Esta estigmatización de nuestra fuerza pública para tratarla de volver inoperante, para crear la desconfianza de la ciudadanía y para dejar pues que nos dominen en cambio las violencias privadas, que son unas violencias, yo no sé si insurgentes o paramilitares, cómo llamar a estas violencias que se han tomado el país porque tienen elementos de todo, estas violencias ilegales entonces terminan campeando. Yo creo que el Estado tiene la obligación de actuar con autoridad para que estas violencias no se tomen en el país. Hombre, yo lamenté mucho que el señor gobernador del departamento como el alcalde de Popayán decidieran que los bloqueos había que dejarlos y había que negociar unos corredores humanitarios que llevaron a la destrucción del sector productivo. Lo dije desde el primer día, cuando nos invitó el señor gobernador a una reunión de todos los parlamentarios, el senador Temístocles lo recordará, donde dijeron, no, es que los bloqueos no se pueden levantar por la fuerza, aquí toca empezar con un diálogo y lo primero que vamos a negociar son corredores humanitarios para que puedan entrar los alimentos para la ciudad y puedan entrar los insumos médicos. Y por supuesto los productos de Popayán no podían salir, rompieron todas las cadenas de distribución de todas las empresas, quebraron todas las empresas. Yo creo que eso es inaceptable y eso es ilegítimo. Yo creo en el diálogo permanente, creo en recorrer las ciudades, en estar con la comunidad, en entender lo que está pasando, en tratar de resolver los problemas, como lo decía el senador Temístocles. Yo creo que en la política la distancia no es del qué, todos tenemos claro qué queremos, todo el mundo quiere menos progreso, menos pobreza, quiere más progreso, quiere más oportunidades. La pregunta es cómo, la pregunta política de fondo es cómo. Y yo sí creo que el Estado tiene, lo dije ahorita y lo tengo que repetir, la obligación, Ovidio, Alejandro, doctor Jesús Ignacio, doctor Temístocles, de defender la seguridad, el derecho al trabajo, la libertad de empresa. Eso de que uno mantenga los bloqueos y que vamos a negociar corredores humanitarios, pues me parece que es inaceptable. Las acciones ilegales hay que combatirlas porque para eso existe la fuerza pública, ese es el uso legítimo de la fuerza pública. El diálogo, maravilloso, lo tenemos, la solución de los problemas todos los queremos, no se solucionan los problemas de un día para otro, pero sí se quiebran las empresas en una semana de bloqueo y de un día para otro, de manera que yo ahí sí creo que no puedo extender una felicitación ni al señor gobernador ni al señor alcalde, todo lo contrario, una crítica, un reclamo cariñoso como caucano, porque yo creo que en esa actitud de que había que dejar que bloquearan y que se dialogaría, terminaron fue destruyendo, masacrando los empleos de los caucanos, masacrando y desapareciendo las empresas de los caucanos. Yo creo que eso es inaceptable. El derecho al bloqueo no existe, en cambio el derecho al trabajo es un derecho fundamental, el derecho a la seguridad es un derecho humano, como el derecho a la movilidad es un derecho humano. A mí me preocupa mucho el momento de la reforma a la policía, porque termina como generándose la impresión de que la fuerza pública se ha comportado mal o ha terminado violentando los derechos humanos, y yo creo que eso es equivocado porque la fuerza pública colombiana, todo lo contrario, han sido unas fuerzas civilistas, unas fuerzas muy comprometidas con las defensas de los derechos humanos, y yo me atrevo a decir, doctor Jesús Ignacio, que en Colombia la deuda con la fuerza pública es bien nada, porque este país sigue siendo una democracia, porque la fuerza pública se ha inmolado en la defensa de este país contra el cartel de Medellín. Póngale color a lo que era el cartel de Medellín, ELN, EPL, RL, ARL, bueno, M19, cuánto grupo ilegal, y ahorita súmele a eso las disidencias, los caparros, los pelusos, bueno, cuánto grupo criminal. Los hombres de nuestras fuerzas han sido heroicos en la defensa de este país y lo han hecho con vocación, con mística, con respeto a los derechos humanos, como lo muestran las cifras. Usted compara el SMAT colombiano con las cifras de los SMAT
la policía antidisturbios del continente, y Colombia tiene uno de los índices más bajos de letalidad en todo el continente. Unas fuerzas profesionales, unas fuerzas formadas, unas fuerzas con capacidad. Entonces, a mí me preocupa mucho el mensaje de que hay que reformar la policía porque a unos vándalos no les gusta el manejo. Yo creo que los momentos de las reformas tienen que ser de mucho sosiego y no simplemente de coyunturas. Claro que hay unas reformas que serían interesantes de pensar, y le doy unos ejemplos que yo he venido pensando, no a propósito de esta coyuntura, sino desde antes. La policía es muy distinta, la policía urbana, digamos, la policía que tiene que estar en Bogotá o que tiene que estar en una ciudad, frente a las policías que están en los municipios donde hay narcotráfico. Entonces yo creo que ahí conviene hacer una diferenciación y tratar de manera diferenciada la policía antinarcóticos, que le toca enfrentar toda esa ilegalidad en tantos lugares de Colombia. Otro de los temas, mire, que yo pensaba no lo pensaba con ocasión de este paro, sino en frío hace unos meses, en las policías antidisturbios, introducir caballos, que yo creo que tienen la posibilidad de generar respeto. Hoy cuando los movimientos animalistas han crecido tanto, pues pueden ser importantes, y cambiar mucho personal por mujeres, porque yo creo que eso puede, digamos, darle un mensaje a los manifestantes que consideran que es que los escuadrones antidisturbios son como una bola de boxeo a la que uno puede ir a pegarle, ¿no? Esos son seres humanos. Y si son mujeres, yo creo que puede tener un efecto simbólico importante. Lo mismo que la utilización de animales. Y una de las cosas que he insistido mucho, las policías antidisturbios, y cuando se va a hacer un operativo, deben tener cámaras para que haya cómo defender a los miembros de nuestra fuerza, y no simplemente con los videos que editan algunos, no, unos videos bien hechos, permanentes, de acompañamiento, con muchos camarógrafos que puedan servir como base de la legitimidad y la defensa de nuestras fuerzas. Y tal vez, doctor Jesús Ignacio, yo le diría, uno de los temas más importantes es la garantía jurídica para las fuerzas, porque hoy, infortunadamente, un policía o un soldado que tiene un incidente, así no sea culpable, termina siendo condenado. Yo creo que nosotros necesitamos más claridad, una ley del uso de la fuerza. Yo se la propuse al señor presidente cuando él recién ganó, venía hablando con la Cruz Roja, venía hablando con varios organismos internacionales, porque para mí ese es un tema que sigue faltando, delimitar muy bien y crear el blindaje para el ciudadano y para los miembros de la fuerza pública sobre cuáles son los usos legítimos de la fuerza. Por ejemplo, en Estados Unidos, la fuerza de un policía siempre tiene que ser un grado superior a la que tiene un ciudadano. Es decir, si un ciudadano se viene con un cuchillo donde un policía, no, el policía no tiene que responderle con cuchillo, le puede responder con un arma de fuego, porque siempre tiene que estar un grado por encima. Esas son discusiones que yo creo que el país tiene que dar, y que tenemos que llegar, digamos, a unos principios que le den claridad al actuar de la fuerza y garantías también a la ciudadanía. La reforma del Congreso es urgente. Yo creo que se necesita una reducción del Congreso y un impuesto del 20% del salario, de todos los salarios altos del Estado, que no solamente son los de congresistas, sino los de magistrados, los de directores de agencias, bueno, en fin, tantos salarios altos que tiene el Estado y que necesitan hoy una disminución. Yo creo que las señales de autoridad de austeridad son muy importantes. Y yo creo que hay que pensar varias cosas, Ovidio, que llevo en la reflexión. A mí me gusta la circunscripción nacional, me parece que permite que los ciudadanos voten más por causas que por las políticas locales, pero creo que hay una asimetría, porque claro, las grandes ciudades que tienen más votos terminan teniendo más peso en el Senado, y hay, digamos, una distribución también por población en la Cámara de Representantes. A veces a mí me parece que nosotros debiéramos empezar a explorar la idea de unos congresos donde las cámaras, todos los territorios tengan el mismo peso, y una circunscripción en el Senado Nacional que permitiera equilibrar, digamos, lograr realmente, cuando uno habla de descentralización, pues que no haya centros, y no hay centros es cuando usted logra desbaratar, digamos, las ventajas que hoy ya tienen unos departamentos sobre otros. Entonces, lograr una paridad en Cámara de todos los departamentos y una circunscripción nacional en el Senado. Yo creo que eso tal vez podría
discutirse, pero son ideas, digamos, en borrador para la discusión, pero lo que sí es que yo creo que hay que buscar una reducción del número de congresistas y el impuesto sobre todos los salarios altos del Estado para que se dé una señal de austeridad, como incluso una reducción burocrática del Estado en estos momentos, porque la plata hoy tiene que tener dos propósitos, queridos amigos, dos propósitos claros. Una, la reactivación económica, y dos, la superación de la pobreza. Y entre más plata tengamos disponible para eso, pues mayores posibilidades de que todo salga adelante vamos a tener. Bueno, hay muchos amigos alentándome en eso, pero yo creo que esto no puede ser de vanidades ni de decisiones prontas. Esto requiere una reflexión profunda en torno a qué es lo que uno quiere proponerle al país, qué tan viable es, si uno es capaz de hacerlo en esos 4 años. Yo creo que Colombia hoy tiene unos problemas muy graves con esa crisis económica y con esa pobreza. Yo creo que esas son las dos prioridades del país. Estamos trabajando en tratar de encontrar fórmulas de solución, de entender a fondo esos problemas, de mirar si lo que estamos pensando realmente sería conveniente y sobre todo consultando a los amigos. La política, usted lo sabe el doctor Temístocles, lo sabe el doctor Jesús Ignacio, pues es una cosa que no depende de la voluntad individual sino colectiva, porque la democracia y la política son actos de servicio en los cuales usted solamente es una ficha, pero la voluntad depende de quienes deciden, de los colombianos. Yo siempre he dicho que yo quiero ser presidente de este país, le pido a Dios que solo me deje ser presidente si puedo ser una gran presidenta para servirle a los colombianos. Y yo estoy, digamos, terminando las consultas y sobre todo, como decía, estudiando muy bien los problemas, porque yo creo que esta no puede ser una candidatura de vanidades ni de propuestas locas. Estos problemas son concretos y necesitan victorias tempranas, de manera que lo que estamos es estudiando mucho para saber si realmente podemos proponerle algo que pueda transformar la vida de los colombianos. La política tiene que ser la herramienta de la transformación social. Yo creo que es muy grave para Colombia decirle que es que hay que hacer unos cambios. ¿Cuáles cambios? Aquí hablan todo el tiempo de cambio y hablan de todos los gobiernos anteriores como si no hubiéramos hecho nada, como si Colombia más o menos desde su fundación viniera por las mismas circunstancias. Mire, yo quiero contarle que los colombianos hemos logrado cosas increíbles. En los últimos 14 años redujimos la pobreza a la mitad. Lo que pasa es que la pandemia nos arrebató ese éxito. Hemos logrado una cobertura casi del 100% de la salud para los colombianos. En el 95 solamente el 30% de los colombianos tenía acceso a la salud. Ovidio, esos son cambios muy significativos. Tenemos una cobertura del 100% en educación. Ahora vienen, una cosa que a mí me parece muy importante expresarle a los ciudadanos caucanos es que nosotros no podemos dejarnos montar en la idea de que todo lo que se hizo está mal y no ha servido para nada. Claro, ha sido lento, se necesitan más cambios, se necesita seguir avanzando, necesitamos tener dinámica para que esto coja velocidad, pero ponernos a destruir lo que hemos construido puede costarnos mucho. Me hace pensar en cuando en Popayán un ilustre gobernador decidió que para abrirle campo al progreso, que eran entonces las autopistas, había que levantar el ferrocarril. Y no solamente levantaron el ferrocarril, sino que dinamitaron la estación de ferrocarril que quedaba ahí en el barrio Bolívar. Usted para abrirle campo al progreso no tiene que desbaratar lo que ha hecho. Nosotros necesitamos es profundizar el sistema de mercado. Nosotros necesitamos empoderar a los ciudadanos del derecho a la participación en la economía. Mire, ¿cuántos popayanejos tienen un negocito? Viven de un negocito que tienen abierto. Ayudémosle a esos negocios a prosperar. Tengamos una política pública de cara al progreso del sector productivo, porque si ese negocio prospera es una familia que vive bien, y eso implica que no admitamos ni bloqueos, ni admitamos la destrucción del sistema productivo, porque el discurso de los pobres diciendo, permitiendo la destrucción del sistema productivo, pues es un discurso inane, porque no hay quien pague impuestos, ni tampoco hay quien genere empleo. Entonces, ¿de dónde van a salir las soluciones para los pobres? El empleo no se crea por decreto. Mire, uno de los grandes problemas que tiene el departamento del Cauca, alguien bien mal pensado del departamento me decía, es que así lo han querido, pero yo no creo, yo creo que ha sido un resultado de malas políticas públicas durante muchos años, y es, como han ido destruyendo todo el sector productivo, todo el mundo depende de los puestos del Estado, o del gobierno nacional, o del gobierno local, o del gobierno departamental.
Y la política en el Cauca entonces se ha vuelto es una manzanilla de puestos donde lo que viene es o usted está conmigo o la sobrina, el primo, el hijo le quitan el puesto. Eso es inaceptable. Los ciudadanos en las democracias tienen que ser libres y por eso es que es tan importante el sector privado, porque cuando los ciudadanos trabajan en el sector privado le pueden exigir a los políticos porque no dependen de ellos, porque no los necesitan. Y ese es el tipo de país que tenemos que construir, un país independiente de los políticos, que les pueda exigir, que les pueda reclamar, que les pueda realmente hacer sentir que se necesitan los cambios y direccionar esos cambios. Hoy, cuando todo está apalancado con los poderes burocráticos regionales, nacionales y departamentales, pues la gente queda en una condición de inferioridad muy terrible. Mire, ustedes lo saben, yo tengo muy poquitos votos en el departamento del Cauca y hago poquita política en el departamento del Cauca, no porque no lo quiera, porque para servirle al departamento sí estoy de primera en lo que se pueda considerar que pueda yo servir. Pero me impresionaba mucho que la gente me decía, ay Paloma, yo te quisiera apoyar, pero es que tengo una hijita en tal cargo y entonces me la sacan. Y el otro es que tengo a mi sobrina y me dijeron, y es que llamaron a los contratistas y les dijeron, es inaceptable esta esclavitud que están montando en el departamento del Cauca utilizando el poder político, no tiene presentación ni es deseable para los colombianos. Mire, a los caucanos lo que yo les propongo es que más bien pensemos en crecer económicamente. El departamento del Cauca tiene una tenacidad y un aguante gigantesco, lo ha demostrado a lo largo de la historia. Pero estas políticas de simplemente no crecer, pues nos están sometiendo a una pobreza inmarcesible. Los caucanos tenemos derecho a creer que podemos volver a ser un gran departamento. Nosotros fuimos uno de los departamentos, o el departamento más importante de Colombia, tenemos que volver a hacerlo, y eso se hace con trabajo, con unión de todos los segmentos sociales, étnicos que existen en el departamento, para ponernos a producir, para generar empleo, para ser los más exportadores, para ser los que más productos estamos vendiendo, para hacer la mayor transformación. Yo creo en la transformación productiva del campo, por ejemplo. Mire, logré que se creara la planta destiladora en Santander de Quilichao. Ese es un esfuerzo mío, que hice desde la ley hasta conseguir que el comisionado de paz invirtiera en el Cauca esos recursos, la Agencia de Renovación del Territorio se interesara por el proyecto y hoy tenemos la primera planta destiladora. Imagínense que el Cauca tuviera unos rones artesanales con denominaciones de origen de cada una de las regiones del Cauca, que podamos generar un turismo, pero para eso necesitamos acabar con esas vías de hecho y con esa inseguridad y ese narcotráfico que nos está acabando. Yo creo que esas deben ser las banderas para un Cauca que le dé oportunidades a su juventud. Pues doctora Paloma Valencia, senadora de la República, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Esperamos seguir hablando con ustedes. Claro que sí, cuando nos inviten aquí estaremos.